diálogo nutre, interpreta y transforma al mundo. Radiálogo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiálogos, un programa del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Este programa número 59 tenemos un tema muy interesante que es la comunicación interpersonal en tiempos de COVID. Y el tema es precisamente porque con las nuevas disposiciones para prevenir la transmisión y el que te puedas compartir el COVID, el coronavirus, bueno, se dieron disposiciones como la sana distancia, el no saludo de manos, y bueno, esta tarde vamos a platicar con Marta de Riego y con Verónica Galindo, las dos especialistas en comunicación, precisamente de cómo la comunicación interpersonal va a tener algunas afectaciones o que vamos a tener que buscar otras formas de comunicación. La pregunta sería de inicio, ¿qué es la comunicación interpersonal? La comunicación interpersonal es la comunicación de persona a persona, no es más allá de eso, no hay más. Dentro de todos los modelos de comunicación, ese es el que tiene que ver con las relaciones sociales, el de cara a cara, ¿no? Esa es la comunicación interpersonal. Así es, y además, por supuesto, se da entre aquellos individuos que se encuentran en un espacio físico determinado, ¿no? Es importante mencionar que para que la comunicación interpersonal surta efecto, es necesario que exista un intercambio de información, un intercambio y retroalimentación, pues, misma de lo que se esté realizando en ese momento. Mucha gente suele diferenciar, o más bien confundir la comunicación intrapersonal con la interpersonal. Recordemos que la comunicación intrapersonal es la que tenemos con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestro corazón. Y la interpersonal es de persona a persona. Yo creo que ese es uno de los básicos que tenemos que diferenciar para poder analizar posteriormente todos los elementos que la integran. Y es que estamos hablando que culturalmente la cultura mexicana, latinoamericana, pues es de mucho contacto, del abrazo, del apapacho, del saludo, que también de repente no consideramos el espacio personal, ¿no? De repente es un poco invasiva de este espacio personal, pero con este coronavirus precisamente estamos teniendo que rescatar esta sana distancia, pero nos cuesta trabajo. ¿Cuáles creen ustedes que vayan a ser los primeros impactos que pueda tener estos cambios de comportamiento en la interacción personal? ¿Va a afectar el tipo de relaciones que tenemos? ¿Cómo lo consideran ustedes? Totalmente. Existirán cambios definitivos y los estamos viendo ya desde el momento en el que tenemos que integrar elementos externos a nuestra vestimenta, como las mascarillas, las caretas, guantes y demás, lo que nos limita la comunicación en un alto porcentaje. Y es que no podemos ver ni quién sonríe, ¿verdad, Marta? O sea, ahí, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le hacemos para tener esta comunicación interpersonal cuando no puedes más que ver los ojos? Lo que pasa es que dentro de la comunicación interpersonal, pues, se ponen en marcha muchos elementos, muchos aspectos, ¿no? Que tiene que ver con todos, con el paralenguaje, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que no es únicamente lo que estás hablando, sino todo lo que acompaña, que es la intención, que es el movimiento, la expresión, etcétera, etcétera, los gestos y demás. Entonces, obviamente que en esta nueva modalidad de comunicación en el que hay obstáculos, hay barreras, hay una barrera física, por ejemplo, desde un cubrebocas, desde que nuestra comunicación, por ejemplo, en estos momentos se está haciendo a través de una pantalla, se pierde el resto de las dimensiones que tienen que ver con este tipo de comunicación, pues ya hay algunas modificaciones. La cuestión aquí, lo importante sería entender qué tanto afectan la calidad de la comunicación, si realmente lo llega a afectar, o si tenemos algunos elementos compensatorios de los que a lo mejor no sabíamos, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que tan solo el tono de la voz, uno ya puede asumir o interpretar cuál es la gestualidad que viene acompañado. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos comunicadores natos, nuestro cerebro, nuestra mente está diseñado para comunicar desde el momento en que nace, porque es vital poderlo hacer, ¿no? A partir del llanto del bebé, a partir de la interacción con
con el cuidador primario, ¿no? Por lo general la mamá, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va perfeccionando nuestra maquinaria comunicativa, digamos, o nuestro módulo de comunicación dentro de nuestra mente, que está tan bien perfeccionado que a pesar de tener todas estas barreras, las intenciones, si bien se puede perder algo dentro del canal de la comunicación, no es fundamental para poder entender la intención del otro o cómo viene o demás. Que se pierde, se pierde. Se necesita algún esfuerzo un poquito extra, sí se necesita. Sin embargo, la maravilla de la mente es su plasticidad y es la posibilidad de adaptarse rápidamente a circunstancias novedosas, como es estos nuevos formatos de comunicación. Estoy totalmente de acuerdo y hay una clave en este nuevo escenario de comunicación que nos vamos a enfrentar a partir del regreso y es la capacidad que tengamos de interactuar pese a las barreras nuevas. Porque barreras en la comunicación siempre hay. Existen ruidos de todos tipos, desde el ruido que tenemos en nuestra cabeza, desde el ruido psicológico hasta un ruido técnico. Tenemos también los diferentes niveles educativos, los diferentes marcos referenciales y demás. Pero ya saberte como disfrazado para evitar un posible contagio de este virus, pues ya genera una situación compleja a la hora de emitir un mensaje. Yo creo que la clave está en poder desarrollar nuestra inteligencia de comunicación no verbal. Es decir, olvidar el mensaje, enfocarnos un poquito en el cuerpo y en entender cuál es la sensación y la intención que persigue la voz de la persona que está del otro lado del proceso de comunicación. Me encanta porque significa un reto para muchos de nosotros. Y también es un cambio de paradigma respecto a cómo tenemos que llevar a cabo nuestras relaciones. No sé ustedes, pero de repente estamos como muy concentrados a que si no saludo de besos, que no estoy saludando bien. Y también nos va a ayudar a quitarnos este switch de que hay muchas maneras en las que podemos relacionarnos y que hay más formas de poder demostrar cariño, afecto, no sé, cualquier otro tipo de relación laboral, personal. Nos va a ayudar también a ver otros enfoques, ¿no? Porque también, no sé cómo lo consideren ustedes, pero finalmente también es un tema cultural, ¿no? No en todas las culturas están acostumbrados a dar el beso, el abrazo y hacer a compadres a todo mundo, ¿no? O sea, también tiene que ver un tema como muy latino, como muy mexicano, de que así se tiene que demostrar el afecto. Y no necesariamente. Claro. Creo que hay otras maneras. ¿El tema cultural afecta en querernos quitar este chip? Definitivamente. Definitivamente estamos acostumbrados a una forma de comunicación y de interacción específica. Entre más te acerques a la persona, más lo quieres. Entre menos espacio exista entre tu interlocutor y tú, significa mayor intimidad. Y justo en otras culturas esto no existe. Sabemos que el saludo es diferente, sabemos que la forma de entrar en una casa es también diferente, la manera de gesticular para poder demostrar afecto es diferente. Sin embargo, es un poco luchar contra nuestra naturaleza latina, luchar contra esta necesidad de estar siempre muy cercanos a aquellas personas que nos importan. Sin embargo, es un reto mayúsculo que tenemos que enfrentar porque debemos de hacer más grande la distancia, que es la proxemia, ¿no? Utilizar mayores distancias para poder comunicarnos efectivamente. ¿Cómo hacer para que sea efectivo? Yo creo que es ahí el problema fundamental al que nos podemos enfrentar. No sé, Marta, lo que tú opinas sobre ello. Sí, igual también habría que ver porque si estas nuevas restricciones sanitarias, para muchas personas tienen un periodo de tiempo definido, ¿no? Y muchas personas piensan que, bueno, la distancia social termina en un mes. Uh-huh. Una programación, pensar que esta cercanía o bueno, esta distancia que tenemos pues tiene una fecha de vencimiento. Caducidad. Sí. Sin embargo, lo que estamos nosotros viendo es que, y que tiene que ver con el tema de cómo va a ser la nueva normalidad, ¿no? Y si realmente estamos conscientes de lo que ha significado esta emergencia sanitaria, el precio digamos que de la globalización, de la conexión entre en el mundo y demás, pues es lo que sucede en un pueblo, en una ciudad de China, de Wuhan, que
quizás nadie habíamos escuchado hablar hasta que sucedió este brote, ¿no? de COVID-19, pues ahora nos viene a impactar a una ciudad en México, en La Paz, en la costa, o sea, no tenemos con ellos absolutamente nada, sin embargo estamos asumiendo esta reacción derivada de esta conexión que tenemos. Ahora, ¿cómo va a impactar desde el punto de vista social? Repito, no sé si nuestra mente colectiva, por decirlo de alguna forma, está entendiendo de que hay un costo el estar tan conectados. Y el costo es que esta no va a ser la última pandemia que va a existir o el único virus, porque pues finalmente virus están apareciendo constantemente, ¿no? La característica de este en particular, pues es su facilidad de contagio y su periodo de incubación y muchas características que lo hacen precisamente el que ahora estemos padeciendo esta situación aquí en La Paz. Pero lo que yo pienso es que va a haber en algún sector de la población, quizás sí va a llegar a modificar algunas conductas sociales, pero no dudo mucho que vaya a permear completamente o que se vaya a volver algo muy, muy determinante. Porque nosotros cuando constantemente estamos haciendo una valoración para tomar una decisión, una valoración que se hace automática del costo-beneficio, riesgo-beneficio. Y entonces, si para nosotros una amenaza de una enfermedad no tiene el mismo peso que puede tener el contacto físico para demostrar que estoy cercana, para demostrar que te quiero y que te afecto, entonces obviamente la decisión automática va a ser minimizo el riesgo y te doy un beso, porque es lo que me enseñaron y porque es lo que va a predominar en esta decisión. Eso va a ser interesante ver si realmente va a poder sobrevivir esta restricción sanitaria a la cultura, a esta conducta que tenemos ya muy internalizada. Yo creo que una pandemia de estas características, o necesitaríamos varias pandemias de estas características como para que ya pueda permear en la sociedad. Bueno, eso creo yo, ¿no? Pero vamos a ver, este es un escenario tan nuevo que todo es a base de especulación, ¿no? Y pocas... Claro. Y de error y prueba. Ajá, exactamente. Justo. Y en esta parte de prueba y error también está la parte de entender la dimensión de que el compromiso social, ¿no? Porque también está la otra parte, ¿no? Sí decimos los latinos estamos muy acostumbrados, pero yo he escuchado muchas personas que en Twitter, Facebook y sus redes personales dicen, ok, esto es lo que estaba esperando, que alguien respetara mi espacio personal porque a mí no me gusta que me saluden siempre de beso, ¿no? Claro. Y es la o que parte se me acerquen tanto, ¿no? O que se me acerquen tanto. O sea, realmente hay personas que también dicen, qué bueno, o sea, bueno, no qué bueno que sucedió esto, pero también hacen la reflexión de que hay personas que no les gusta, pero que culturalmente se ven forzadas a disminuir su espacio personal o lo sacrifican por el tema cultural. Pero en estas relaciones entre pros y contras, ¿cómo lograremos tener un nuevo modelo? O sea, ¿realmente vamos a aspirar a tener un nuevo modelo de comunicación? ¿O cómo vamos a lograr, me reía mucho, pero bueno, en el cubrebocas nos pondremos una sonrisa, el cubrebocas de la cara triste? ¿Cómo vamos? Porque también es mucho la expresión del rostro, ¿no? ¿Cómo cubrir esas barreras? Es una pregunta muy compleja y también muy profunda. Y justo lo que decías hace un momento del poder pertenecer al grupo social, a la familia, a los amigos, nos orilla a implementar algunos comportamientos que a lo mejor no son del todo pues personales, ¿no? Que no nos gustan. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos traer a la mesa son los niños, las niñas. Ellos que tienen un nivel diferente de entendimiento del entorno, si les preguntas qué es el coronavirus, a lo mejor te dicen, es un bichito, ¿no? Es un animalito y no me debo de acercar a los demás y me tengo que lavar las manos hasta 20 segundos y no podemos jugar juntos, y no puedo juntar mi cabecita con la tuya. Entonces, para poder observar los cambios significativos, yo creo que tenemos que voltear a ver a estos grupos que están justo en aprendizaje para ver si hay alguna evolución en nuestra manera de interactuar.
los que ya estamos más viejitos, pues vamos a tener muchos problemas para adaptarnos a la nueva normalidad o a la distancia amplia. Pero ¿qué tal los niños? Los invito a reflexionar sobre cómo va a cambiar la interacción entre los más pequeños de la casa y observemos entonces en el largo plazo esta situación. Pues es que es muy difícil. Yo pues tengo un niño de una edad de 8 años y yo veo que aunque está consciente porque hemos estado platicando del tema, hay varios documentos en redes donde pueden colorear y expresar también sus emociones. Yo creo que el reto va a ser en esta parte donde regresemos, porque finalmente los especialistas dicen, ok, ojo, o sea, esto, como dice Marta, no va a terminar el 15 de junio. O sea, No, este virus va a persistir por mucho tiempo en nuestra comunidad, en nuestros países. Sin embargo, pues necesitamos regresar, ¿no? También es un tema económico, es un tema totalmente. social, pero ¿cómo vamos a regresar cuando todavía no hay una conciencia de que no desaparece el 15 de junio, No, y sino que hay que rebrote, la posibilidad de un rebrote, el sino rebrote que punta de tenemos casos. que a partir bueno, la primera parte de personas que empiezan a trabajar, que es construcción, minería, algunas áreas de gobierno, a partir de junio, ahí yo creo que está el reto. Si realmente estos grupos que van de prueba, básicamente, entienden este tema de una nueva relación interpersonal. Chicas, ¿y ustedes qué opinan con el uso de las mascarillas, de los cubrebocas, en cuanto al proceso de comunicación que puede existir ya en el entorno laboral? Es necesaria una cultura del uso del cubrebocas dentro de las oficinas. Sin embargo, como adultos, a veces se nos hace fácil quitarnos y decir no me pasa nada. A mí no me va a ocurrir, Marta, no sé qué pienses. Fíjate que dentro de las microexpresiones faciales y demás, y hablando, por ejemplo, de cubrebocas, que pueda Ujú. cubrir una sonrisa o una mueca o demás, pero hay sonrisas que no pasan por las estructuras emocionales y hay sonrisas que pasan únicamente por las estructuras de la planeación. Cuando una sonrisa es planeada, no hay microexpresiones en la otra parte del cuerpo, por ejemplo, en los ojos, las cejas o la frente. Entonces, una sonrisa planeada es así, no hay más. Una sonrisa Estática. exactamente, que pasa por estructuras emocionales, tiene más gestualidad. Entonces, yo poniendo un cubreboca puedo saber si estoy sonriendo o no. Claro. Yo creo que son todas estas microexpresiones que nosotros de manera casi diría innata hemos aprendido a leer, aunque no lo hagamos consciente, aunque no lo sepamos, son las que se van a estar poniendo, repito, en estos aspectos compensatorios, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, una Claro. persona con un cubrebocas puedo saber, a pesar de que la mayor parte de su cara está tapada, puedo saber su intención, puedo leer más o menos si lo que me está diciendo es de una manera, ¿cómo decirlo?, con entusiasmo, apático, etcétera, etcétera, porque hay muchos otros elementos muy ricos dentro de la comunicación y como repito, nosotros somos unos seres comunicativos ya de naturaleza, porque al ser sociales, a fuerza tenemos que desarrollar estas herramientas. Además, de nuestra comunicación depende también el vínculo que nosotros podemos establecer con nuestros cuidadores. Totalmente. Sin vínculo, sin esa, nosotros no podríamos sobrevivir. Así es que es el elemento que necesario para la construcción de este vínculo, que es la comunicación de miradas y demás. Y para eso estamos preparados los humanos. Ya venimos con esas herramientas que ahora se ponen en marcha y quizás se hacen más evidente por estas distancias y por estos nuevos, ¿no?, elementos que están interviniendo y que a lo mejor no éramos conscientes, pero que ahora entendemos muchísimo mejor. Y que si tuviéramos algún problema en una situación específica para interpretar a alguien que a lo mejor no conocemos o no es familiar, pues hay que agudizar nuestras habilidades y nuestras capacidades. Tenemos esta posibilidad de interpretar al otro, nada más prestándole más atención, un poquito más de atención de la que siempre le prestamos. No es un reto imposible de lograr, solo se trata de agudizar estas capacidades naturales que están en nosotros. Y que como dicen, ¿Quién tiene?
Dice Marta, en algún sentido es como cuando falta algún sentido, ¿no? Tu cuerpo viene preparado a compensarlo con algún otro sentido. Si a lo mejor visualmente no vamos a poder ver todos los elementos, pues también tenemos este movimiento de manos, el tono de la voz, Claro. el sonido, a lo mejor otro. A ver. Pero sin embargo, sí hay un procesamiento, digamos, mayor el estarse comunicando, por ejemplo, a través de esta pantalla, ¿no? Porque la atención que tengo que poner para poder identificar lo que de manera más automática se da de persona a persona, ahora tengo que hacer un pequeño esfuerzo, quizás más consciente, para poder interpretar y leer todo esto que va acompañando, ¿no? Con el lenguaje del lenguaje verbal de manera paralela. Totalmente. En este nuevo reto que vamos a tener y a modo de cierre, ¿cuáles serían sus conclusiones? ¿Cuál sería su aspiración como comunidad de que mejoremos esta comunicación interpersonal o lo que creen ustedes que va a afectar o cómo se va a modificar en nuestras relaciones? Yo creo que no debemos tener miedo. Ese es el primer punto. No debemos de temer a una nueva forma de comunicarnos, a una nueva realidad, al uso de instrumentos o al uso de aditamentos extra para proteger nuestra salud. La salud siempre va a estar en primer lugar. Y la comunicación se va a ir dando poco a poco. Es un proceso de adaptación. Somos una especie que estamos acostumbrados a comunicarnos y lo vamos a seguir haciendo pese a las dificultades. Sabemos que si falta un sentido, se agudiza otro. Nuestro oído va a cobrar una gran importancia en esta nueva normalidad a la hora de hablar. Nuestros ojos, la parte superior de la cabeza, las manos, el cuerpo solo comunica, habla, hay que dejarlo fluir y de esta manera los mensajes también van a fluir de forma efectiva, sin miedo y con muchísima atención, agudizando todos los sentidos. Yo creo que es la recomendación. Bueno, lo que yo creo es que quien antes tuvo problemas para comunicarse los va a seguir teniendo con o sin recursos de esta naturaleza. Por eso el desarrollar esas habilidades en comunicación es necesario siempre, porque entre más recursos tienes, mejor va a ser un proceso de adaptación. ¿Y a qué me refiero por recursos? Bueno, para entender primero la intracomunicación, es decir, tener claridad de qué es lo que realmente quiero comunicar, qué hay detrás de mi intención, qué es lo que quiero lograr y cómo voy a... La manera en que estructuro mis lenguajes va a ser la manera en que voy a obtener resultado A o resultado B. Porque todos nosotros procesamos la información a partir de ciertos modelos que tienen ciertas características. Y a lo mejor esos modelos que hemos aprendido no son los mejores. Y por eso nuestra comunicación no llega a ser asertiva, por eso nuestra comunicación tiene muchas deficiencias. Entonces, si yo tengo un modelo de comunicación ya deficiente, pues obviamente que en esta distancia, pues obviamente se volverá peor, mucho más difícil. Sin embargo, si yo puedo desarrollar estas habilidades de comunicación entendiendo cómo percibe el otro y entendiéndome a mí mismo y siendo muy claro con lo que quiero lograr, lo que quiero alcanzar, pues va a ser mucho más fácil, a pesar de los nuevos obstáculos que aparentemente puedan representar estas tecnologías y esta distancia, ¿no? Social, etc. Pues finalmente la vida es una suma de cambios más pequeños, más grandes, y esta reflexión que hace tanto Vero Galindo como Marta Redeliego, se las agradezco mucho. Creo que este programa ha sido muy completo y realmente estamos entendiendo que son pequeñas modificaciones, pero efectivamente tenemos que ir poco a poco adaptando y sobre todo dar prioridad a nuestra salud. Pues muchísimas gracias a ambas. Me da mucho gusto que estén este día en Radiálogos y bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, bye bye. Hasta pronto. En una era comunicada, Radiálogos, decodifica la realidad. Una producción del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión en Baja California Sur.